Bueno, seguimos en el Tax Wrap de Perdomo Tax and Legal. Gabriel, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de impuesto de timbre. Hay algunos conceptos que han salido este año. Entiendo que vamos a escoger dos de esos conceptos. ¿Y cuáles son, Gabo? Sí, son dos conceptos. El primero tiene que ver más con el derecho societario. Es qué pasa cuando se suscribe un acta del máximo órgano social, que es la asamblea de accionistas o de la junta directiva, y el otro es qué pasa cuando vendo tiquetes por medio de un mandato y son tiquetes aéreos. Muy bien, perfecto. Entonces empecemos con máximo órgano. Supongo que la pregunta concreta es, ¿causa o no impuesto de timbre la suscripción, si es que se puede decir suscripción, o más bien la firma de estos documentos del máximo órgano social de las sociedades? De acuerdo. El consultante le preguntó a la DIAN qué pasa cuando se hacen actas y en ellas se habla sobre la forma en la que se van a utilizar dividendos o se decretan los mismos. Es decir, hay una connotación económica que surge de esos documentos y pues les interesa saber si se estructura o no el impuesto de timbre. ¿Qué fuentes utilizó la DIAN y cuál es la premisa de la DIAN en ese asunto, Gabo? Sí, la DIAN para resolver la consulta usa tres fuentes. Primero, la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, la jurisprudencia del Consejo de Estado y normas del Código de Comercio. Con base a esas tres fuentes, lo que hace es primero analizar la función que tienen las actas. Para la DIAN, las actas lo que tienen es un carácter meramente probatorio de las decisiones que se toman en la junta directiva o en el máximo órgano social. Es decir, no dan per se la existencia de una obligación, sino que simplemente dan fe de lo que sucedió en las asambleas, que puede o no tomarse una decisión relacionada con una obligación. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que el que suscribe o los que suscriben las actas no es el representante legal de la sociedad, sino que es el presidente o secretario de la asamblea. Es decir, las personas que intervienen son parte de la sociedad, digámoslo así, porque tienen una función de dirección, pero no representan a la sociedad, no pueden obligar a la sociedad. Por ende, la sociedad no suscribe ningún documento y por ende no habría impuesto de timbre. Eso respecto al impuesto propiamente, o sea... Pero digamos que para llegar a esa conclusión, supongo que las normas del Código de Comercio son relevantes para determinar si la sociedad puede ser considerada o no como suscriptor del documento. Es decir, cuál es la fuente normativa y la interpretación de la Superintendencia de Sociedades que nos permite afirmar que la sociedad no es suscriptora de ese documento. De acuerdo. El artículo 181, que es el que cita la doctrina de la DIAN, es la norma que establece el Código de Comercio que las sociedades tienen una reunión ordinaria cada cierto tiempo en la cual los accionistas o socios de la compañía determinan o revisan cómo va la sociedad y qué decisiones se deben tomar para cambiar el rumbo o mejorar la situación de la sociedad. De esa norma desciende a la doctrina de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia dice, mire, esas actas son prueba de las decisiones que tomó ese órgano y por ende son simplemente una función de verificación de la situación patrimonial o cualquier otra índole de la sociedad. Por ende son solo prueba. Después de decir o analizar esas fuentes, va a la ley tributaria, artículo 519, y ve los elementos que generan el impuesto, que es suscribir, en general suscribir un documento en el que conste una obligación o se modifique o extingue. Después de analizar el artículo 519, la DIAN revisa jurisprudencia que analiza el mismo y dice, mire, teniendo en cuenta lo que dice las supersociedades y la jurisprudencia y el artículo mencionado, la sociedad no está suscribiendo ningún documento porque no participa el representante legal. Es decir, no hay expresión de voluntad de la sociedad en esos documentos. Muy bien, entonces la tesis de la administración consiste básicamente en que como la sociedad no funge como suscriptora de ese documento o no funge como otorgante de ese documento, no se recorre toda la definición legal
del hecho generador del impuesto de timbre y en ese sentido no estarían sujetos a dicho tributo. De acuerdo. Muy bien. ¿De acuerdo con la interpretación de la DIAN en este caso? Frente al impuesto, sí, porque efectivamente la sociedad no suscribe nada, el representante legal no tiene que suscribir las actas. Ahora, si es una sociedad unipersonal en la que el accionista es representante legal y la suscribe, pues estaría actuando él como accionista y tampoco, en mi consideración, se generaría el impuesto. Pero respecto a las sociedades, derecho societario, yo creo que las actas no son simplemente un tema probatorio, sino que tienen un carácter más relacionado con la expresión de la voluntad de la sociedad. Yo creo que esas actas sí son la forma mediante la cual el ente jurídico, que es la sociedad, expresa su voluntad. Yo creo que frente al tema societario se podría hacer esa crítica, pero respecto al tema tributario no habría discusión. No suscribe ningún documento, no habría impuesto de timbre. Muy bien, Gabo. Entonces podríamos decir que cuando se decreten dividendos o se disponga de las utilidades sociales a través de actas de asamblea o acta de junta directiva, no se causaría el impuesto de timbre, siempre y cuando pues, se trate de los supuestos planteados en este concepto, que es importante, digamos, hacer claridad en eso. Y es, hay que leer el concepto, determinar cuáles son los hechos planteados en ese concepto para a partir de allí poder adoptar esa interpretación oficial. De manera que si los hechos son diferentes, pues debería hacerse el análisis respectivo por parte del intérprete. Es decir, no es una regla general, sino bajo los supuestos planteados, ese impuesto de timbre no se causaría. Muy bien, tenemos otro concepto que es el concepto de mandato, que plantea cuál es la problemática o la situación que se pone sobre la mesa en este caso. Sí, en ese concepto de mandato se le está consultando a la entidad tributaria nacional si se hace un mandato para venta de etiquetes aéreos, se graba con timbre o no. Esa es la consulta que se le hace a la entidad. Ok, entonces uno podría decir de entrada que ese servicio, de acuerdo con los 25.000 numerales, mentira, son como 60 numerales, 50 numerales, que traen exclusiones del impuesto de timbre, pues ese supuesto constituye o configura una exclusión. Si no estoy mal, es el numeral 26 del artículo que contempla las exclusiones, y ese para los tiquetes aéreos y para el servicio de transporte aéreo establece una exclusión, es decir, que no están grabados con el impuesto de timbre. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de hacer esta pregunta con respecto al contrato de mandato? De acuerdo, el numeral 27 y del artículo 530, y lo que se consulta es, mire, como hay un contrato intermedio, que es el contrato de mandato, se afecta la exclusión, es decir, el consultante hace la pregunta pensando en que la venta de etiquetes solo la puede hacer directamente la aerolínea, pero como hay un mandato y es otro documento, dice, ese contrato de mandato me generaría timbre, y es por eso la utilidad de la consulta. Ok, perfecto. Entonces, si revisamos los efectos del mandato como regla general en el impuesto de timbre o en materia tributaria, pues el mandato tiene la vocación por parte del mandatario de trasladarle los efectos al mandante. Entonces, en ese sentido, sería transparente la operación, pues quien está realizando la venta, más allá que lo haga a través de un mandatario, pues es la aerolínea por virtud de ese contrato de mandato, y en ese sentido entendería yo que se sostiene o se mantiene la exclusión del numeral 27 de ese artículo 512. ¿Esa es la interpretación oficial o qué dice la administración? De acuerdo, lo que dice la administración es que, mire, el artículo 530, numeral 27, no trae ninguna condición para aplicar a la exclusión. En ese sentido, cualquier tipo contractual que se utilice para vender los tiquetes aéreos se aplicaría la norma y no generaría timbre. Y refuerza al final del documento el carácter de representación que tiene el mandato. Es decir, reconoce lo que dice el doctor Camilo, que dice, pese a que está actuando un tercero, ese tercero está actuando en nombre de, en este caso, la aerolínea. Y en ese caso no se generaría el impuesto de timbre. Correcto, digamos que al final la aerolínea lo está prestando a través de un contrato, o realiza la actividad a través de un contrato de mandato, pero en el entendido que el mandatario le traslada los efectos al mandante, pues se debería mantener esa exclusión del numeral 27 del artículo 530, ¿cierto? 530. Gracias por la corrección, Gabo. Muy bien.
Ahora, entiendo que el concepto plantea un supuesto adicional y es qué pasa si se presta ese servicio que se encuentra excluido del impuesto de timbre, pero adicionalmente el contrato contempla una remuneración por los servicios o por la prestación a cargo del mandatario. En ese caso, y frente a esa consulta, ¿qué dice la DIAN? Sí, lo que dice la DIAN frente a ese punto es que, mire, el mandato como contrato en general tiene como finalidad que una persona actúe en nombre de otra. Es decir, es como si estuviera actuando esa persona pese a que físicamente no esté en el lugar haciendo el contrato o el negocio. Por ende, para realizar ese mandato, normalmente se dan unas erogaciones para que el mandatario pueda cumplir con el contrato, podría ser dinero o algún bien. Eso tendría un contenido económico, por lo que se pregunta si ese contenido económico generaría el impuesto o si simplemente lo genera la remuneración que se le haría en el contrato de mandato. La DIAN, para resolver la duda, diferencia dos conceptos: contenido económico del contrato y lo que sería propiamente la remuneración. Cuando son contratos de representación como el mandato, en la que sean unos bienes que pueden ser dinero para cumplir con el mandato, esa suma de valor o ese dinero no generaría base para el impuesto. Lo único que generaría la base para el impuesto sería la remuneración, porque es lo que efectivamente recibiría el mandatario por el negocio, y lo otro es simplemente para cumplir con el contrato. Claro, digamos que en un escenario estoy ejecutando unos recursos de mi tercero mandante con el objeto de cumplir con la prestación, y en el otro sí se trata efectivamente de la contraprestación asociada con ese contrato de mandato, ¿correcto? Entonces, la remuneración sí tendría la virtud de estructurar el impuesto de timbre. Pero por supuesto en la medida en que se den los elementos del hecho generador del impuesto de timbre. Entonces, por ejemplo, si la remuneración pactada no supera el umbral de las 6.000 VTs a las cuales hace referencia el hecho generador del impuesto de timbre, simplemente para poner ese ejemplo, entonces no se causaría porque no se recorre toda la definición o todos los elementos del hecho generador. Luego, la remuneración podría causar el impuesto de timbre siempre y cuando esa remuneración y los sujetos involucrados en esa relación de mandato pues cumplan los elementos esenciales del hecho generador. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Remuneración, ejecución de recursos de tercero, pues no causa el impuesto de timbre, y tengo entendido que esa remuneración también estaba sobre la base de la consulta anterior. Es decir, tengo una remuneración y adicionalmente realizo una actividad que se encuentra excluida por el numeral 27 del artículo 530. Entonces, en ese escenario, se mantiene la exclusión del numeral 27 del artículo 530 del Estatuto Tributario. La remuneración podría causar el impuesto de timbre en la medida en que se cumplan con los elementos esenciales del hecho generador de este tributo, y la ejecución de recursos de terceros para cumplir con el respectivo mandato a cargo del mandatario no estructura el impuesto de timbre. ¿Esas serían las premisas de ese concepto, Gabo? Se podría entender que así es, aunque las preguntas fueron realizadas al contrario, es decir, primero se preguntó la norma general del mandato y después frente a los tiquetes aéreos, pero la conclusión sería la misma. La remuneración estaría grabada con el timbre siempre y cuando se den todos los elementos del hecho generador, y la venta de tiquetes por medio del mandato no generaría el impuesto de timbre. Por la exclusión del numeral 27 del artículo 530. De acuerdo. Muy bien, Gabo, muchas gracias. Bueno, revisamos dos conceptos de timbre del año gravable 2025, recién salidos del horno. No, mentiras, no tan recién salidos. ¿De cuándo son esos conceptos, Gabo? Si no estoy mal, son de junio. De junio del año 2025. Bueno, nos estamos poniendo al día en la actualidad tributaria. Se mueve el soft law, diría David, se mueven las normas de derecho blando, y pues esta interpretación resulta ser una guía muy importante para los contribuyentes. Recuerden que aunque los conceptos de la DIAN no son obligatorios para los contribuyentes, pues sí sirven de parámetro fundamental a la hora de llevar a cabo por parte de la administración una fiscalización. Luego, más vale tenerlos en cuenta, sobre todo para saber cuál es la tesis a partir de la cual la DIAN va a ejercer esa competencia. Nosotros somos Perdomo Tax and Legal.